Apocalipsis 21, que hace algunas reuniones que estamos viendo lo de la santa ciudad que descendió del cielo, o descendía del cielo, según lo que estaba viendo Juan. Y leemos en el versículo 1 hasta el versículo 3. Dice: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Bendito sea el Señor. Ahora puede tomar su asiento, deje allí abierta su Biblia, porque son tantas las cosas que enseña el capítulo 21, porque todo lo que enseña el capítulo 21 es la culminación de una obra que empezó en Génesis. Así que cuando uno empieza a leer estas escrituras, desde lo que lee ahí, encuentra un sinfín de proyecciones a lo largo de toda la Biblia, son como proyecciones para atrás, porque uno aquí ya está en la culminación de la obra, Dios, pero cuando empieza a ver todo lo que es esa santa ciudad, puede descubrir maravilla de la Biblia, desde el Génesis, como dije, hasta el Apocalipsis. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Porque estas cosas han sido reservadas para los que Dios se las quiso mostrar. Dios se lo mostró a Juan, y Juan lo escribió para la iglesia, pero no todos los tiempos de la iglesia tuvieron la luz, la revelación, ni el disfrute de estas maravillas. Y nosotros que estamos cada vez más cerca de esto, podemos hoy disfrutar y gozarnos en la palabra de Dios y en la revelación. Lo que yo quiero que resaltar de esto que hemos leído, que esta santa ciudad, que se le llama la Nueva Jerusalén, la santa ciudad, la Nueva Jerusalén, santa porque es una ciudad separada de todas, es única, está separada para Dios, es una ciudad que solamente Dios y sus santos, es decir, su gente que se ha separado del pecado, del mundo y de cualquier maldición, solamente esa gente tendrá parte en esa ciudad. Por eso es la santa Jerusalén. Podríamos decirle la santa ciudad, la ciudad separada, y estaríamos diciendo lo mismo, porque eso significa santa ciudad, una ciudad separada. Y aquí en el versículo 3 dice que en el descenso y ante la visión de esa ciudad que estaba viendo, que ya hemos comprendido que son todos los santos que hemos sido redimidos y transformados en su estado final y glorioso de la obra de Dios. Juan vio descender a esa ciudad, vio descender esos santos, pero en el descenso de esa ciudad dice que oyó una voz, o una gran voz, dice, del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán, dice el versículo 3, su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Ahora, hay algo muy lindo y muy interesante, porque justamente el apóstol Juan Andrés Bucio está predicando y enseñando, mejor dicho, del tabernáculo en todo este tiempo. En las reuniones pasadas pudimos ver cosas muy lindas del tabernáculo, maravillosas, como, lo que separaba al tabernáculo del resto de la vida común del pueblo, las basas, las columnas, las cortinas de lino que hacían la separación. Y es muy apasionante estudiar o conocer a ese tabernáculo que nosotros podemos ver en la Biblia, en el libro de Éxodo, porque ese tabernáculo era un anuncio
del tabernáculo que un día Dios iba a lograr en la santa ciudad o en la Nueva Jerusalén. Todo era muy similar y simbólico de aquello terminado, nada más que esto estaba en el proceso. Por eso vamos a encontrar en el tabernáculo de Moisés, que tabernáculo significa, era una, para que los que no entienden todavía eso, era una carpa grande, como para que hoy entendamos, una tienda, una carpa grande, que estaba dividida en dos, con un lugar santo que se le llamaba y un lugar santísimo. Y luego estaba toda rodeada, como si fuera, para que hoy entendamos, como una tapia que la separaba, que la guardaba, pero que en ese momento era con columnas y basas de metal y con lino, que hacían toda la separación para que dentro de esa especie de tapia, allí adentro estaba el tabernáculo, y ese era el lugar donde venía y se manifestaba la presencia gloriosa de Dios. Dios moraba ahí. Pero ahora, cuando uno ve sobre ese tabernáculo, o lee, o estudia, o escucha sobre ese tabernáculo, va a encontrar que hay cosas que no están en el tabernáculo final. Y hay muchas cosas, pero hay algunas cosas muy significativas. Porque en el tabernáculo de Moisés, por ejemplo, vemos nosotros un arca que era de madera de acacia recubierta de oro. Y vemos, por ejemplo, que había partes del tabernáculo que estaban construidas con plata. Y esas dos cosas, esos dos elementos, para que usted tenga una idea, la plata y la madera, ya no existen en la Santa Jerusalén. Sí sigue existiendo el oro, sí siguen existiendo las perlas, las piedras preciosas, pero la madera, que tenía una parte muy importante en el tabernáculo de Moisés, en aquel tabernáculo de Dios final ya no existía. Porque lo hemos estudiado, el apóstol Juan Andrés Buzo nos estuvo enseñando de todo esto y nos hizo entender que la madera significaba la parte humana y el oro que la recubría era la parte divina. Hoy nosotros estamos todavía en esa condición, porque tenemos una parte humana y una parte divina. Cuando Dios entra a nuestra vida, dice que nos hace nacer de Él y recibimos en nuestro espíritu su naturaleza. Es decir, recibimos el ser recubierto de oro. La naturaleza divina viene a nosotros, pero viene en un estado de seres humanos. Seguimos siendo de carne y hueso, seguimos siendo seres humanos frágiles y pecadores y débiles. Ahora el cambio es que la divinidad vino a nosotros, nos hizo nacer de Él, y ahora somos una nueva criatura, es decir, somos una creación que no solo tiene la vida humana, sino tiene la vida divina. ¿Cuánto le dicen gloria a Dios? Porque no somos igual al mundo. El mundo tiene la vida humana, pero no tiene la vida divina. Es decir, tiene la parte que es madera de acacia, pero no tiene la parte y no está cubierta de oro de la divinidad. Pero nosotros nos gozamos en el Dios Todopoderoso, que un día nos eligió, que pudimos creer en el Señor Jesucristo y a nuestra naturaleza humana la ha recubierto con su vida divina. Así que aunque somos débiles, estamos llenos de la divinidad y de la gloria de Dios. Y si nos ocupamos de ese Dios Todopoderoso, más de ese oro nos va a recubrir y se va a cumplir lo que dice el Salmo, que seréis recubierto con brillantez de oro, dice. Bendito sea Dios. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Así que uno si viene, tiene una parte de madera, de la humanidad débil, tiene la divinidad. Y eso marca la diferencia. ¿Cuántos tienen la vida divina adentro? ¿Cuántos sienten que Dios vive dentro suyo? Eso es maravilloso. Eso es el oro, es la divinidad cubriendo nuestra humanidad. Y mientras más nos llenemos de Él, la gente va a ver menos de nuestra naturaleza y va a ver más de lo de Dios en nosotros. Hay gente que dice, no sé qué le pasó, es otra persona, ha sido transformado. Es la misma persona, pero ahora tiene a otra persona adentro que es la que se está mostrando. Y esa es la divinidad, la persona del Espíritu de Dios. Así que mientras más tiempo pasamos con la divinidad, más de su oro nos recubre. Y eso se va a reflejar en nuestra vida, en nuestro carácter, en nuestro ánimo, en todo nuestro ser. Y a su nombre. ¿Cuántos dicen yo quiero más oro?
de Dios cada día, más de la divinidad, más de la gracia. Así que en el tabernáculo de Moisés había madera y oro, pero en el tabernáculo final no había más nada de ese material o el elemento de la madera, solamente había oro, porque la ciudad estaba, mire, y hay algo muy particular, es que en la Biblia, cuando se mencionan medidas de algo que Dios construyó, de su morada, lo único que se construyó en cubo, es decir, el mismo ancho por el mismo largo por el mismo alto, solamente fueron el lugar santísimo del templo y el lugar santísimo del tabernáculo. Y en la santa ciudad, dice que cuando Juan vio, y que luego vamos a leer, vio que las medidas eran en cubo. Así que esa santa ciudad es un tipo al lugar santísimo. Como en ese lugar donde solo moraba Dios y el sumo sacerdote en el tabernáculo de Moisés, toda la ciudad, no una parte de la ciudad, toda la ciudad va a ser el lugar santísimo, va a ser la morada de Dios con los hombres. Y no va a ser un hombre, sino todos los hombres y mujeres que han sido redimidos y comprados con la sangre de Jesús. Así que mire qué maravilloso va a ser estar en esa santa ciudad. Si era algo precioso cuando el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo, ¿sabe que cuando el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo acontecía algo maravilloso? Porque allí venía la luz de la gloria de Dios, era totalmente oscuro. Vio que dice, porque tú moras en la oscuridad, porque allí el arca de Dios estaba en ese lugar cerrado, totalmente oscura. Pero cuando Dios se manifestaba, venía la luz de su gloria y lo llenaba la gloria de Dios a ese lugar. No tenía luz natural. Y la Biblia dice que la santa ciudad que va a descender del cielo va a ser una ciudad que no va a tener luz de sol ni de luna, sino que Jehová mismo será la luz. Así que imagínense el brillo que va a tener esa ciudad solo por la presencia de Dios. Y ese brillo va a ser tan poderoso, va a ser tan precioso, que va a penetrar las piedras preciosas y va a resplandecer a todas las naciones que hayan sido salvas. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Qué maravilloso vivir en ese lugar. Por eso hoy vale vivir la vida de iglesia. Porque si yo no paso por el proceso de la vida de iglesia, ¿cómo llegaré allá? Si aquello, la santa ciudad, es el resultado del proceso es el resultado del proceso que empieza en Génesis, con diferentes tiempos de Dios, y hoy estamos en el tiempo de la iglesia, falta el tiempo del reino de Dios en la tierra, milenial, y luego la Santa Jerusalén. Así que nosotros que hoy estamos en la vida de iglesia, estamos en el proceso para ser la santa ciudad. Así que eso debe ser un motivo cada día, decirle gracias Señor. Yo ni loco ando con cosas en mi mente, que me voy, que me vengo, que me enojo, que no me enojo. La vida de iglesia es lo más precioso que existe. Es el proceso para ser la Santa Jerusalén. Es el lugar donde Dios se elige para ponernos y trabajar sobre nosotros, darnos la forma para poder hacernos parte de ese muro que solo resplandecía la gloria de Dios. Y a su nombre, bendito sea Dios. Alguien que tiene esta llenura de Dios en su espíritu, ni anda pensando en el enojo, que me dijo, que no me dijo, que me gusta, que no me gusta, que vengo, que me voy. Está lleno de la gloria de Dios. Solo está viendo a su Dios, expresando esa luz y esperando ese día donde será completa la obra de Dios. Donde nada de la madera, nada de lo humano quedará allí y solo seremos de oro puro, dice la Escritura. De la divinidad pura. Solo seremos esa piedra preciosísima que Dios ha dicho. Así que hay esperanza para todo el que está en el proceso de Dios y el que soporta el proceso. Bendito sea Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos dicen yo quiero estar? Es para ir a Dios, decirle no me vayas a dejar salirme del proceso. Yo te necesito, porque si no nos sostiene Él, no nos podemos sostener. Y el proceso tiene circunstancias y dificultades y adversidades, como algo ya hemos visto y como vamos a seguir viendo. El proceso no es sencillo, el proceso es complicado, pero ¿sabe qué? Si estamos revestidos del oro, podemos pasar ese proceso, pero si no estamos revestidos del oro en nuestra humanidad, es imposible. Por eso yo he empezado el camino de Dios y muchos empezaron conmigo, pero en la mitad o antes se cayeron y no corrieron más la carrera y no soportaron más el proceso. ¿Por qué? Porque descuidaron revestirse del oro. Cuando uno busca la divinidad
te recubre y te guarda y te hace seguir adelante, cualquiera sea la situación. Cualquiera sea la situación, nada te puede separar de esa vida divina, nada te puede arrebatar de la mano de Dios. Dios te ha elegido y uno soporta el proceso y Dios te cuida que nadie te quite de ese proceso, hasta que lleguemos a ser la santa ciudad, la nueva Jerusalén, la congregación de los primogénitos, el monte de Sión allí viviente en medio del pueblo de la presencia de Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Vamos a seguir leyendo. Este tabernáculo, otra de las cosas que no tenía, ya la vamos a ver en la próxima mención, era la plata. La plata, el metal no existía en el tabernáculo que va a descender del cielo. Leamos versículo 14, el capítulo 21. Qué maravilloso. Yo cada día me lleno más de esta visión y veo qué hermosa que es, qué hermoso que es ser la morada de Dios. Que todo lo que hoy nos pasa tiene el propósito de hacernos o de procesarnos para llegar a ser parte de esa ciudad. Amén. Así que cada vez que algo le diga abandoná, soltá, enojate, peleate, no sé, rendite, usted respóndale: Satanás enmudece. Satanás enmudece. Yo no soy de los que retroceden para perdición. Yo soy de los que prosiguen adelante para llegar a tener un lugar en la santa ciudad. Ese debe ser nuestro motivo constante y viviente. ¿Cuántos dicen amén? Hay gente que a veces quiere darse por vencido, pero si te voy a decir algo, si has creído en el Dios que dice la Biblia, nunca nos podemos dar por vencido, jamás. Porque Él siempre te va a sacar de cualquier situación, te va a sostener en cualquier situación y va a usar esa situación para el bien de nuestra vida, para que podamos estar en su santa ciudad. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Dígalo fuerte y también denle un aplauso al Dios que está haciendo la obra en nosotros, al Dios que nos está procesando. No es en vano la prueba, no es en vano la dificultad, no es en vano. Dios está en un proceso con nosotros. Bendito sea Dios. Y dice en el versículo 14: y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. De este solo versículo hay todo un libro del apóstol Juan Andrés Buzo, que es el libro del discipulado, que es apasionante. De ese versículo, o sea, todo el libro tiene que ver con ese versículo. Así que si quiere comer y beber de esto, mucho más allí lo va a poder hacer. Versículo 15 dice: el que hablaba conmigo tenía una caña de medir. La caña esta que tenía de medir era de oro. Para medir, ¿qué iba a medir con esa caña? 3 cosas: la ciudad, sus puertas y su muro. La ciudad, sus puertas y su muro. Fíjese qué tremendo. Estaba la gloria de Dios en esa ciudad, pero ¿sabe qué? Juan ve que había, Dios le hace ver a él que había uno que tenía una caña de medir de oro para medir la santa ciudad, para medir sus puertas y para medir su muro. Esto es muy, pero muy significativo y da mucho temor. Cuando yo empecé a ver estas cosas, realmente me dio mucho temor, porque sabe que que estaba allí midiendo la puerta, la ciudad y los muros, tenía una caña de oro. ¿Sabe qué significa eso? Porque la ciudad era la gente de Dios, los muros era gente de Dios, las puertas era gente de Dios, de diferentes épocas y propósitos, pero todo, si bien nos dice puertas, muro y ciudad, eran gente transformada, gente que fue redimida, regenerada y transformada, que soportó el proceso y llegó al final. Pero sabe que para ser parte de esa ciudad, para ser parte de ese muro y para ser parte de esa puerta, ¿sabe qué tenían que dar? Tenían que dar la medida de la divinidad, del oro, porque la caña con que medía era de oro. Y si alguno no daba la medida de la divinidad, no podía ser parte
de la santa ciudad. No podía ser parte del muro, no podía ser parte de las puertas. Nadie que no dé la medida de la divinidad puede ser parte de esa santa ciudad. ¿Cuántos entienden esto? Porque va a ser medido con la medida divina, no va a ser la medida humana, va a ser la medida de Dios. ¿Cómo Dios mide las cosas? ¿Vio cuando Pedro le dice, ¿cuántas veces tendré que perdonar a mi hermano? ¿Hasta 7? Esa es la medida humana. Pero la medida divina le dice, no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Así que si Pedro no daba esa medida, o cualquier creyente no da esa medida, que con una ofensa, 2 ya renunció a todo. ¿Qué medida? Si me voy a otra iglesia, no venció. Me voy del grupo, no venció, no dio la medida de la divinidad. ¿Cómo será parte de esa santa ciudad? Si va a ser medido según el oro, según la caña de oro, no según la medida del hombre. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Hay gente que se cree que ha dado mucho. Hay gente que no da nada y se queja de la ofrenda, del diezmo, pero sin dar. Es como teórico lo que habla. Pero otros sí dan y parece como que es mucho. Pero esa es la medida nuestra. ¿Vieron cuando Jesús se para delante de la ofrenda y dice, esta viuda dio más que todos? Para la gente que medía, decía, mirá cuánto dio este rico, mirá cuánto dio este rico. Y esta que dio una moneda, dio más que todo. Porque esa era la medida de Dios. Porque esas 2 monedas representaban todo su apoyo económico. Mientras que para lo otro era parte. Dios mira y mide las cosas de una manera diferente al hombre. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Por eso debemos ser cuidadosos para dar la medida de Dios. Si Él nos llama a entregarnos, debemos entregarnos todo y no casi todo. Si Él nos llama a soportar todo por amor, lo debo soportar todo y no casi todo. Dice, el hermano soportó 30 años, pero en el año 31 ya no pudo soportar, se enojó o no le gustó y abandonó la carrera. O no venció y no dio la medida. No es casi todo. El que persevere hasta el fin, diga hasta el fin, ese será salvo. No son 20 años, 30 años, 40 años, es hasta el fin. La prueba, como habló el apóstol Juan Andrés, del juicio, del bronce de Dios es constante, constante. Dios está juzgando constantemente que demos su medida para ser parte de esa ciudad. ¿Cuántos dicen amén? Bendito sea Dios. Así que, si te obligan a llegar la carga 1 milla, ¿qué le digo yo? No, yo ya estoy cansado que me digan a mí que siempre tengo que llevar la carga. Llévala 2. Esa es la medida de Dios. ¿Comprende? ¿Cuántos comprenden esto? Aplíquelo a toda su vida. Todo lo que ha aprendido de Dios, deje que mida su vida a ver si da la medida. El trato con su esposo, con su esposa, con sus hijos, el trato con los hermanos, el trato en el discipulado, el trato, la vida diaria, el trato al dinero, cómo administra el dinero para Dios, para la familia, para la iglesia, para la vida de iglesia. La sexualidad, cómo usted vive su sexualidad, ¿la vive en la medida de la santidad de Dios o la vive de acuerdo a los deseos que tiene solamente? Todo va a ser medido para llegar a ser parte de la santa ciudad. Bendito sea Dios. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Esto es serio, porque usted cree que alguien pasará engañando allí. En el proceso hay gente que piensa que va a engañar a Dios. No lo hablo en general, pero hay gente, está en la Biblia, como una Ananías y un Zafira que fueron al siervo de Dios diciendo, nos entregamos todo, y habían reservado una parte. Y cayeron muertos porque no dieron la medida de Dios. Entonces no hay que tratar de aparentar algo que no somos. ¿Me escucha? No hay que tratar de aparentar algo que no somos. Si usted no está dando todo, humillémonos y demos todo. No tratemos de que porque algo hicimos, creer que lo hicimos todo, porque la medida de Dios es todo. Diga conmigo, la medida de Dios es todo.
Bendito sea Dios. Seguimos leyendo. Es maravilloso. Cada parte de esto es maravilloso. La ciudad, versículo 16, se hallaba establecida en cuadro y su longitud es igual a su anchura, y él midió la ciudad con la caña, 12.000 estadios, la longitud, la altura y la anchura de ella son iguales, un cubo. Y midió su muro, mire, 144 codos de medida de hombre, la cual es de ángel. Esto es maravilloso. Porque, ¿por qué dice medida de hombre, la cual es medida de ángel? Hoy nosotros somos seres humanos, pero no somos ángeles, porque estamos en la condición de humanos. Pero allí dice que la medida de hombre era igual a la medida de ángel. ¿Por qué? Porque la medida de hombre que allí moraban eran hombres que eran como los ángeles ya, que estaban en resurrección. Dice Jesús, pero en la resurrección vamos a ser semejantes a los ángeles. ¿Entiende esto? Así que en la resurrección vamos a resucitar en la misma naturaleza de un ángel. Y aquí dice, la cual es medida de ángel. ¿Por qué? Porque la medida era según la vida en resurrección. Esto es muy profundo, pero es muy maravilloso, porque el mensaje de la Escritura es morir a la vieja vida para nacer en una nueva vida. Eso es resurrección. Es decir, mire, ¿qué es resurrección? O morir primero para ser resucitado. Es que ya no vivamos por nuestra naturaleza. Usted tiene toda la razón para enojarse con alguien, pero usted sacrifica ese enojo, sacrifica esa parte de su humanidad y muere. Muere significa no reacciona, porque un muerto ya no reacciona. ¿Cuántos dicen amén? A un muerto usted le puede clavar un cuchillo, lo puede agarrar a tiros con un revólver, le puede pisar y el muerto no va a reaccionar. Pero hay personas que el mínimo roce ya los hace reaccionar y ya están enojados. Esa es su naturaleza humana caída, de la cual tienen que arrepentirse y morir, es decir, no reaccionar más. Y cuando yo voy a la presencia de Dios le digo, dame tu impartición de vida. Y ahora vivo por la vida de Dios, y Dios me toca, y al que antes no lo quería perdonar, ahora intercedo para que Dios lo lleve a otro nivel de gloria y lo bendiga. Eso es vivir en resurrección. Es responder, reaccionar por la vida divina y no por la vida natural. ¿Cuántos lo entienden? Así que la medida de los hombres que estaban allí eran la medida de hombres en resurrección, de personas en resurrección. El pueblo de Dios tiene que andar en una vida nueva, en una vida resucitada. Eso se predica mucho cuando se bautiza a la gente, que uno muere bajo las aguas y nace ahora en una nueva vida según Dios, en resurrección. Pero después vivirlo es otra cosa. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? Así, ¿cuántos quieren ser parte de esa ciudad? Levante la mano. Tenemos que vivir en resurrección. Cada vez que usted sabe que algo natural se sale, sacrifíquelo, llévelo a la cruz y dígalo, mato aquí a esta humanidad. Y Señor, impárteme tu carácter. Qué maravilloso. ¿Vieron qué lindo? Porque esta ciudad era algo simbólico que mostraba el carácter y la personalidad que iba a tener ese pueblo en el proceso terminado. No es para mirar una ciudad cuadrada y que usted se haga la idea todo de un cuadrado y un muro, no. Era un simbolismo para entender el carácter de los redimidos y transformados. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Mire, ahora viene algo muy lindo. El material de su muro era de jaspe, pero la ciudad era de oro puro. Es maravilloso esto. Semejante al vidrio limpio. Hay tanto en este pasaje. El muro era de jaspe. Si uno lee Apocalipsis 4, versículo 3, no lo lee ahora, después lo lee tranquilo, lo anota, dice que cuando se lo vio a Dios, se lo vio semejante al jaspe, a esa piedra preciosísima. Pero ahora cuando Juan ve el muro de la ciudad, lo ve, el material del muro era un jaspe. ¿Qué significa esto? Significa, porque recién dije, hoy tenemos dos naturalezas. Diga conmigo y haga así, dos naturalezas. Tengo una parte humana y una parte divina, de Dios adentro mío. Pero en la santa ciudad,
la gente que ha sido parte elegida y escogida para ser parte de la santa ciudad, ya no tendrá los que vencieron, los vencedores, que habla Apocalipsis, los vencedores. Qué maravilloso. 7 veces dice los vencedores, porque va a haber muchas situaciones, pero hay que vencer. Esa gente se va a volver semejante al jaspe. Significa que cuando uno vea a esa gente, a ese muro, va a ver jaspe. Y cuando mira a Dios en Apocalipsis 4, ve el jaspe. Significa que mirar a Dios y mirar a esa gente es lo mismo, porque han logrado ser la imagen del Dios viviente. Como se lo había propuesto en Génesis, que el hombre había sido hecho a la imagen, pero perdió la imagen. Hoy se ve al hombre y no se ve a Dios. Se ve delincuencia, se ve vicio, se ve droga, se ve homosexualidad, lesbianismo, adulterio, fornicación. No se lo ve a Dios, no es jaspe. No se ve lo mismo que es Dios. Se ve una vida deformada y arruinada. Pero en la santa ciudad, cuando alguien mire a los que estemos allí, si Dios nos concede en su gracia, ¿sabe qué va a haber? Va a haber la misma gloria que se ve en Dios, porque van a ser la pura expresión de Dios, van a ser la pura gloria de Dios. No va a haber mezcla, van a ser piedra preciosísima, pura. Y dice, la santa ciudad era de oro puro, ya no era de oro y madera, sino de oro puro. Significa que no va a haber nada de nuestra humanidad. ¿Cuántas cosas de la humanidad hoy nos han perturbado la vida, nos han afligido, nos han hecho llorar, nos han hecho doler? Pero bendito sea Dios, porque cuando esté el proceso terminado en la santa ciudad, ya no habrá más nada de nuestra humanidad. Solo seremos la expresión de la gloria de Dios, solo seremos de oro puro, transparente como el vidrio. ¿Cuántas cosas hoy oculta nuestra humanidad? Pero en ese día ya no habrá nada que ocultemos. Nos podrán ver a pleno, que solo verán a Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios y a su nombre? Vale el esfuerzo, vale el hoy soportar. No dejar que nuestro corazón se cargue. Dice la Biblia, sobre todas las cosas guardadas, guarda tu corazón. Pero ¿quién morará en tu monte santo? ¿Quién entrará a tu tabernáculo? ¿Quién va a estar ahí? Y ahí habla, el que cuida sus ojos. Diga, haga así con mis ojos, mis oídos. Mis ojos son para ver su gloria. Señor, una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar su hermosura. ¿Para qué son nuestros ojos? Contemplar la hermosura de Dios. ¿Para qué son nuestros oídos? Mis ovejas oyen mi voz, para oír la voz de nuestro dulce pastor. No para oír la voz del chisme, de la calumnia, del que ensucia, del que... No son miembros en una vida de Cristo que no los voy a dejar ensuciar. Cuando yo percibo que ese hablar no viene del Espíritu Santo, se terminó. Porque el que cuide sus ojos, el que cuide sus oídos, el que cuide su boca, para no pecar contra Dios ni contra los hermanos, ese va a morar en el tabernáculo de Dios. El que cuide su andar, sus pies y sus manos, pero sobre todo eso, que guarde su corazón. Vale todo esfuerzo hoy por cuidar que en mi corazón no vaya a entrar la administración del diablo. Satanás te ministra y te empieza a dar argumentos para que te enojes, te empieza a dar argumentos para que desconfíes, te empieza a dar argumentos para que no perdones, te empieza a dar argumentos para que tomes decisiones fuera del Espíritu de Dios. Y te argumenta todo y parece que está todo tan bien argumentado. Pero el que guarda su corazón, ese morará en el monte santo, ese va a entrar al tabernáculo de Dios. ¿Cuántos desean eso? Yo deseo morar ahí, inquirir, contemplarlo, disfrutarlo, para llegar a dar la medida, para llegar a ser la piedra de jaspe, para llegar a ser el muro. ¿Sabe que el muro habla de separación? Esto es profundo también, porque Dios separa, un muro separa algo que está adentro de algo que está afuera. ¿Y sabe qué es lo que separa eso? Porque este muro era una luz brillante del color del jaspe que separaba. ¿Y sabe qué es lo que nos va a separar a nosotros de lo que está fuera de Dios, de aquello que está dentro de Dios? ¿Sabe qué nos va a separar? La luz de Dios, la luz de su fulgor. Si usted y yo estamos bajo la luz de Dios, nosotros vamos a tener el entendimiento aclarado, vamos a ver las cosas con claridad y hermosura, y eso nos va a separar, nos va a sacar, nos va a separar de lo que está afuera y nos va a llenar de lo que es Dios mismo.
¿Cuántos dicen amén? ¿Sabe qué es? ¿Qué es construir los muros? Mire, esto es muy bueno. Cuando la presencia de Dios estaba en Génesis, en el libro de Génesis, que uno empieza leyendo y ve que había un huerto, estaba el hombre y estaba Dios caminando en medio de ellos. ¿Cuántos han leído eso? Todos, creo, porque es lo primero en la Biblia. Y había un río, y ahí estaban las piedras, estaba el oro, todo lo que después iba a estar terminado en el libro de Génesis. Pero dice la Santa Biblia que en ese huerto, en donde estaba Dios y estaba el hombre, Satanás se metió y empezó a hablarle al hombre y le empezó a hacer argumentos, y el hombre, hablando del hombre y la mujer, tomaron una decisión en favor de Satanás. Ahora, luego, cuando nosotros vemos la santa ciudad, también vemos a Dios morando en ella, este tabernáculo, vemos al árbol de la vida igual, vemos al río que viene del trono, vemos a las piedras y vemos el oro. Pero ¿sabe cuál es la gran diferencia de la primera habitación de Dios a la segunda? La gran diferencia es que la santa ciudad tenía un muro construido y esta no tenía muro. Diga, en Génesis, la morada de Dios con el hombre no tenía muro y Satanás entró y lo arruinó todo. Pero en la santa ciudad hay un muro que la rodea. Por lo tanto, no hay lugar ya nunca jamás para la obra del diablo ni para la administración de Satanás. Ahí la serpiente no podrá entrar a argumentar nada con nadie. ¿Por qué? Porque esa ciudad tiene un muro. La ciudad, no se olvide que somos todos los redimidos y transformados. Amén. ¿Cuál es el muro? Pregúntele al que está a su lado. ¿Y cuál sería el muro? ¿Sabe cuál sería el muro? El muro, según el libro de Corintios, son los argumentos. ¿Y sabe qué es lo que levanta ese muro hoy? El discipulado. Cuando usted va a un discipulado, Jesús dijo: id y haced discípulos a todas las naciones, enseñándoles. ¿Sabe qué hace el discipulado? A uno le enseña, le da los argumentos divinos para que se levante un muro en nosotros y ninguna administración del diablo nos confunda, porque Satanás es muy engañoso. Mire, si hay algo que le molesta al diablo es que levantemos los muros de la ciudad, que levantemos los muros de nuestra vida. ¿Sabe que cuando Jerusalén se reconstruye y se vuelve a levantar el templo, le faltaban los muros? Usted habrá leído el libro de Nehemías, y Nehemías llora, ayuna para pedirle a Dios que le permitiera ir a construir esos muros, porque de esa forma corría riesgo la morada de Dios y el pueblo de Dios. Cuando una persona no está en un discipulado donde se le imparten los argumentos divinos, corre riesgo, aunque tenga la presencia de Dios, aunque tenga el árbol de la vida, aunque esté disfrutándolo hoy a Dios, corre el riesgo que en cualquier momento la serpiente los engañe y les haga comer de su argumento envenenado, y luego esa persona ya no puede seguir la carrera, queda descalificado porque su corazón se llenó del veneno. Pero bendito y alabado sea el nombre del Señor Jesucristo, aquellos que nos ha concedido un discipulado en donde se nos enseñan los argumentos divinos, argumentos de piedra, argumentos tratados, argumentos formados por Dios, que se levantan como un muro en nosotros para que ninguna administración del diablo pueda entrar en nuestra vida. Y a su nombre. ¿Sabe qué? Termino con esto. El muro era una piedra preciosa. Yo algo hablé la otra noche, el otro domingo, donde el oro fue creado por Dios, es la divinidad. Pero las piedras preciosas no fueron creadas por Dios como tales. Fueron un proceso entre mezclas químicas y fuego, mucha intensidad de fuego, de calor, que fundió esa mezcla y surgieron en el tiempo las distintas piedras preciosas. ¿Cuántos dicen amén? Imagínense que de un carbón mineral llega a surgir un diamante. ¡Qué maravilloso! ¿Sabe cómo se llama eso? Eso se llama proceso. Y dígalo conmigo, proceso. ¿Sabe qué? Hay un proceso. Y yo leí algo que un predicador decía. Dice: no es tanto lo que leemos, hay que leer.
ni siquiera tanto lo que oramos, sino lo que el Espíritu Santo sella con fuego. Es decir, cuando usted y yo pasamos por una prueba muy intensa y que el fuego arde y eso se mezcla con la palabra y la oración, termina siendo su carácter. Eso que le enseña la prueba, el fuego, soportado en oración y soportado por la palabra que le ministra, termina en el tiempo dándole un carácter. Ese es el proceso que nos vuelve piedras preciosas. El libro de Gálatas habla de los frutos del Espíritu. Y esos frutos del Espíritu, gozo, paz, amor, benignidad y todos los frutos, son el carácter que van a tener la gente que sean parte de ese muro. Solo se va a ver lo del Espíritu, lo de Dios. Pero ¿sabe cómo viene ese carácter? ¿Cómo logra uno ese carácter de Dios tan hermoso? Con todo lo contrario. Así que para que se exprese el amor, vamos a ser maltratados en situaciones. Para que se exprese el gozo, vamos a ser afligidos. Es decir, el fuego de la prueba, en un proceso en nuestro interior con el Espíritu Santo y la palabra, van convirtiendo nuestro carácter. Pero ese carácter, el carácter que va a quedar, solo es el que fue pasado por el fuego de la prueba. Por eso dice, no os sorprendáis del fuego de prueba por el que estáis pasando. Como iglesia nosotros no tenemos que estar sorprendidos. ¿Por qué me pasa a mí esto? ¿Y por qué sufro esto? ¿Y por qué lo...? No, debemos estar adorando al Dios que nos tiene en su proceso para convertirnos en piedras preciosas y ser parte del muro de la santa ciudad. De esa forma nuestro carácter va a ser marcado por su gloria y el fruto del Espíritu va a ser nuestra apariencia. Yo quiero que se ponga de pie. Vamos a cortar aquí, hay tanto de esto, en poquitos versículos. Quiero que oremos para que Dios nos conceda dar la medida y soportar el proceso. Me gustaría que le diga al que está a su lado en amor que Dios te conceda y nos conceda dar la medida de la divinidad y soportar el proceso. Cada vez que sientas que la prueba es un fuego que parece, ¿por qué? Que ya parece que no lo soportas más. Acuérdate que eso te está dejando una lección que va a ser parte de tu carácter, que va a ser Dios mismo expresándose. Si pasas la prueba quejándote, no te quedará nada. Pero si la pasas adorando, diciéndole gracias, porque con esto estás tratando algo en mí. El apóstol Pablo tenía un enemigo que Dios le permitió, un mensajero de Satanás que lo abofeteaba y lo aguijonaba con el fin de que fuera eliminado el orgullo de él y solo se presentara el fruto del Espíritu de la humildad. Así que va a haber enemigos que Dios permite que muchas veces nos creen situaciones adversas y ya no le preguntaremos ¿por qué esto, Señor? Sino que le diremos gracias porque estás forjando tu carácter a través de este fuego para que luego yo lo exprese como parte de la santa ciudad. Cierra tus ojos. No es en vano lo que nos está pasando. Tiene un propósito eterno. Dios te está forjando, está tratando, está eliminando todo lo que es madera, todo lo que es humanidad, para que solo quede lo divino, porque tenemos que ser parte de una ciudad que solo es de oro puro. Padre, en el nombre de Jesús, hay muchos hombres, hay muchas mujeres en esta tarde, Señor, que al escuchar tu dulcisísima palabra, al escucharte a ti que con gozo nos enseñas la visión celestial, que te deleitas en abrirnos las escrituras para que podamos ver lo que Juan vio y podemos ver esta santa ciudad y podemos ver que somos llamados
Señor, y escogidos para ser esta santa ciudad, pero que solo debemos ocuparnos de soportar el proceso para poder dar la medida, para poder tener el fulgor del jaspe, para poder expresar la gloria de la divinidad, para que solo haya oro puro y todo lo que fue madera, todo lo que fue humanidad sea eliminado en el trato que estás teniendo con nosotros. Padre, en el nombre de Jesús. Hay hombres y mujeres que no sabían por qué estaban pasando por ciertas pruebas de fuego, que fueron años, pero han durado años, porque eso está marcando algo que jamás se podrá quitar de ti. El carácter de Dios que se está marcando en nuestras vidas, el oro de la divinidad, el jaspe que se está formando en nosotros por el proceso del fuego, la palabra y el espíritu, nunca jamás se borrará. Será nuestra esencia en la santa ciudad. Será nuestra esencia en la morada de Dios. Seremos de jaspe y de oro puro. Nada de nuestra humanidad habrá. Ni el tiempo ni la eternidad podrán quitar eso. Señor, hoy hay hombres que el tiempo, que los momentos, que las pruebas le han quitado su caminar, su carácter en Dios. Pero Señor, hoy tu Espíritu le habla de que si soporta el proceso, de que si lo soporta todo y se mantiene firme hasta el fin, Señor, tú tienes un proceso de transformación sobre su vida que lo convierte en parte de esa santa ciudad, que lo convierte en parte de ese muro. Padre, en el nombre de Jesús, en esta noche renunciamos a lo vergonzoso, renunciamos a lo oculto, renunciamos a los deseos de nuestra carne que son basura del infierno, los dejamos en la cruz, no reaccionamos más a esos deseos y solo dejamos que el Espíritu Santo nos haga vivir en el poder de su resurrección para ser parte de la santa ciudad. Esta es una noche para elegir, como eligió Abraham, el camino hacia la patria celestial o seguir enredado en el pecado y en la muerte que conducen a una perdición sin Dios. Padre, que tu Espíritu sea el que completa esta obra en el nombre de Jesús. Amén.